Aquí se ve la válvula de llenado, donde rascamos la bomba e insuflamos aire. Gracias a las tóricas que lleva, es un sistema totalmente estanco, por lo que el aire que le metemos comprimirá la que ya hay dentro y aumentará la presión interior del fusil, hasta que lleguemos a la presión de trabajo que queramos. Una vez dejamos de meterle aire, la válvula se cierra con esa esfera empujada por el muelle. El corazón del fusil es el pistón, que moverá la varilla ayudado por la fuerza del aire, llegando hasta el freno, donde terminará su recorrido. Cuando cargamos el fusil, encastramos el culatín de la varilla en el pistón y lo echamos contra el aire hasta engancharlo en el diente del disparador, donde ya queda asegurado. Si apretamos el gatillo, movemos un pequeño émbolo al que llamamos perno, que a su vez accionará el disparador liberando el pistón. Empujando por el aire a presión, viajará cada vez más rápido por el cañón, hasta llegar al freno, que lo detendrá súbitamente. Y así desencrastará la varilla, dejando que ésta siga con el movimiento hacia el pez al que hemos apuntado. Muy buenas a todos, soy Aitor Uribe, más conocido como Blip Hazard, los foros. Y bueno, este pequeño vídeo va sobre los fusiles de pesca submarina neumáticos. Creo que hay un desconocimiento bastante grande. Ya habéis visto el vídeo de la intro, que es un vídeo de mares, de cómo es el funcionamiento del fusil neumático, que yo creo que es bastante simple. Ese miedo que da de todo lo complicado que puede ser, y para mí personalmente es justo lo contrario. Más de uno me ha hecho la misma pregunta: ¿cuántas veces lo tengo que cargar de aire para que dispare? Si tengo que cargar todo el rato. Y en el fusil, o sea, en el vídeo ya comentaba que es estanco, es decir, tú le cargas aire por esta válvula solo una vez, y si no hay ningún tipo de fuga, las tóricas de interior, lo vas a tener con esa carga hasta que lo decidas tú, o le toque hacer el mantenimiento, pero vamos, a los años. Cómo se carga el aire, a ver si puedo quitarlo, así más fácil. Ha salido ya, ¿veis? Esto está roscado y esto es una bomba manual. En el fusil te suele venir el fusil y la bomba siempre. Luego ya suele ser opcional el carrete. Cada fusil, cada marca tiene una válvula diferente, con un roscado diferente. Entonces cada uno con su bomba. En este caso es el de Salvimar, que lo único que hay que hacer es enroscarlo ahí detrás. Bueno, esto está algo sucio, pero no os asustéis, no es que vaya así al aire. Tiene esta tapa, y el de mares también tiene otra tapa. Todos los fusiles tienen tapa para que, pues eso, para que no se manchen y se estropee la válvula. Pero bueno, en este caso, como os comento, iba muchísimo tiempo sin utilizar la bomba de aire manual, porque tengo esta pequeña maravilla que lo monté. Es un compresor de nevera que he utilizado para llenar de aire los fusiles. Y bueno, la postura correcta para inflar un fusil es tal cual, sentado o de pie, como uno quiera, así. Y es pisar con los pies el mango y hacer un poquito de ejercicio. Subir y bajar hasta que llegue al fondo de la bomba. Y así es como se carga la presión. Luego,
Una vez cargado, tenemos tablas, te suele venir en el manual tablas de más o menos cuántos bombazos se incrementan en tanta presión el fusil. Tenemos manómetros, como el que habéis visto antes en el compresor, el manómetro. Este es el de Salvi, que antes lo tenía manual, lo metía y quitaba cada vez que quería comprobarlo, pero bueno, sin tener que comprar otro, pues le puse al compresor para saber en todo momento en cuánto lo estaba cargando. Y otro método, si no recuerdo mal, era el de utilizar un peso para que a la hora de cargar tú medías cuántos kilos de presión tenía, lo multiplicabas por el diámetro según el diámetro del cañón interior, por un número u otro. Esa información está en los foros, o sea, cómo se carga con la varilla. Con este pequeño no, lo voy a explicar con el Cirano, que es más grande, y se podrá ver mejor. Los fusiles, depende de cada medida, pues vas a poderos cargarlos con la mano, con cargadores simples, es decir, solamente son para meterle la punta de la varilla e empujar. Hay gente que lo hace agarrando desde la muerte. A mí, no sé, no me fío del diámetro del émbolo que lleva ahí dentro, que no se pudiera torcer. Yo prefiero los cargadores, que están hechos para algo y son fiables. Y bueno, la carga. Todo esto se hace en el agua, evidentemente. Yo en este caso soy diestro, entonces yo empezaré a hacer fuerza con la mano derecha. Bien, primero de todo, meterlo sin forzar hasta que se encastre un poquito. O sea, en cuanto se encrasta vas a ver que está bien puesto y te vas a dar cuenta. Luego, este tipo de fusiles tan largos, este es de 120, es de los más grandes que pueda haber. Se utilizan cargadores, que ya veis, con una línea para poder agarrar, en este caso de este extremo el primer empujón, y luego para terminar de este otro. Lo vamos a ver. Se mete en la punta de la varilla, se coge por aquí, ya lo situaríamos en posición para cargar, y siempre teniendo en cuenta que no nos pongamos en la dirección de la varilla, por si se nos escapa por cualquier cosa, por seguridad, apoyarlo al cuerpo para que sea lo más recto posible la fuerza, lo hacemos hacia abajo, poco a poco. Evidentemente ahora no lo voy a cargar del todo, porque esto, para la hora de descargar, la única opción es dispararlo. De los pros, potencia, tamaño, lo cual, eso es lo que significa movilidad, mantenimiento. Tiene mucha mayor potencia que uno de gomas, incluso uno de doble goma. Hay gente que dice que el roller echa más, o los sistemas vela. Yo no los he probado ni he visto ningún vídeo comparativo, pero bueno, yo sinceramente creo que a la misma largura de fusil, esto es un 85, esto equivaldría a un 65 de gomas, más o menos. Vamos, esto es enano, esto en el agua lo manejas, vamos, con la muñeca. Y la potencia, el mantenimiento a este fusil, salvo en el sistema estanco, que tienes que revisar la junta, no se le tiene que hacer prácticamente ningún mantenimiento. El único mantenimiento que tienes que hacer es, antes de
o sea, después de endulzar, es engrasar y comprobar comprobar que la presión sea la correcta antes de irte a pescar. Si no hay ningún fallo en las juntas, que no es lo normal, no vas a tener que tocar nada. Otro pro, y para mí es un pro de puta madre, es el tema de la reductora. Pero mucho además. La reductora, lo que significa tú accionas esta palanquita y la potencia de disparo prácticamente pasa a ser un tercio, básicamente. Así que reventar varillas es por hacer el burro, no vas a reventar a varillas por nada más. Luego los contras que yo lo veo a esto, concretamente en los que tienen el cañón centrado, a la hora de apuntar no es nada cómodo, no ves la varilla, entonces no tienes la facilidad que tenías en los de goma. Es cierto que venimos de fusiles de goma, entonces si alguien empieza directamente con los fusiles de neumáticos no va a tener este problema. Yo concretamente en el Salvia, pues ya veis, para hacerlo un poco más flexible, le he puesto una pequeña mira y la gente lo que suele hacer es pintarle en el tubo exterior, le pinta una raya simulando una varilla para que más o menos haga el papel de esa varilla, ¿vale? Para que le podamos apuntar como si tuviéramos una varilla. Los Dark Side ya te vienen así con el dibujo, aparte de con la mira. Los Predator Boat en aluminio no llevan. Con los Mares Cyrano Evo HF y los que serían los HFT no tuve ese problema en ningún momento. Para mí fue una maravilla. Una maravilla porque el cañón no va centrado, va un poco hacia arriba, tiene una pequeña guía aquí en la parte de arriba que termina en una mira pequeñita. Está todo muy bien centrado y muy bien pensado y la verdad es que apuntar con este fusil es una gozada. Si tendríais que empezar con esto de los fusiles neumáticos y no tenéis miedo del mantenimiento o de la puntería, yo os recomendaría empezar por los Mares, donde no te tienes que preocupar por las juntas, y a la hora de apuntar no tienes ningún cambio respecto a la de gomas. Bueno, pasamos un poco al mantenimiento. El endulzado, como los fusiles de goma, siempre después de salir del agua, y luego en este caso lo que hacemos es engrasar las partes móviles. Engrasamos la reductora, engrasamos el gatillo, pero por la parte interior, para que el perno esté engrasado. En el bocal también engrasar un poquito para cuando metamos la varilla entre con más facilidad y se encaje donde tenga que encajar a la primera. Y yo creo que esto es todo. Si tenéis alguna pregunta o si os ha gustado un vídeo, dejadme algún comentario. También lo colgaré en los foros. Un saludo a todos y muchas gracias por ver este tostón, si habéis terminado el vídeo.